informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde. Bienvenidos todos a esta actualización del acontecer internacional. Vamos. Brasil vivió más de 3 horas de tensión por una toma de rehenes en el estado de Río de Janeiro. El secuestrador subió a un autobús armado y con galones de gasolina amenazó con prenderle fuego. Luego de 3 horas de infructuosas negociaciones, un francotirador de la policía abatió a este hombre que mantuvo como rehenes a 37 pasajeros. Cercado por policiais, un ónibus da Galo Branco. Momentos de angustia se vivieron en el puente Río-Niterói en Río de Janeiro. Minutos antes de las 6 de la mañana, un hombre secuestró este autobús que cruzaba la bahía de Guanabara con 37 personas a bordo. El sujeto obligó al conductor a atravesar el bus en medio del puente, obstaculizando el paso de otros vehículos. Policía, ejército, agentes antiexplosivos y personal médico llegó hasta el lugar. A las 6:19 liberó a una mujer. 12 minutos después, el atacante, que tapó su rostro con un pasamontañas, se dejó ver por primera vez. Durante su corta aparición dejó ver que llevaba bidones de gasolina y amenazaba con prenderle fuego al bus. En la media hora siguiente liberó a 2 pasajeros más. Todos recibieron atención psicológica y médica inmediata. Una hora después, miembros del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía de Río de Janeiro llegaron al lugar para iniciar una negociación con el sujeto. En medio de amenazas con revólver, permitió que otras 3 personas abandonaran el autobús. Tras casi 3 horas de diálogos infructuosos y en las que la intención de que el sujeto se entregara falló, un equipo de francotiradores llegó hasta el puente. Los uniformados se instalaron en los techos de los camiones de bomberos sin que el hombre pudiera detectarlos. Según los negociadores, el hombre no tenía una petición concreta ni expresó el móvil del secuestro. Pese a ello, concluyeron que fue un acto premeditado. El hombre bajó por completo del bus y ese fue el momento en el que el francotirador accionó el arma. Fueron 6 disparos los que se escucharon en el puente. El secuestro había terminado. El presidente Jair Bolsonaro felicitó a las fuerzas de seguridad por su impecable trabajo. Felicitaciones a la policía de Río de Janeiro por la acción exitosa que puso fin al secuestro de autobuses en el puente entre Niterói y Río. El criminal fue neutralizado y no hay rehenes heridos. Hoy no llora la familia de un inocente. La policía confirmó que el criminal fue abatido y que los 31 rehenes que quedaban en el bus están fuera de peligro. Movimientos en el gabinete de Mauricio Macri en medio de la crisis que atraviesa Argentina. Esta mañana el presidente juramentó a su nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, luego de que este fin de semana Nicolás Dujovne presentara su renuncia al cargo. Con este nombramiento, el gobierno va a iniciar la cruzada para fortalecer su economía luego de una oscura semana para los mercados financieros tras la derrota oficialista en las pasadas elecciones primarias. Argentina intenta paliar la crisis que atraviesa luego del revés que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias. Hernán Lacunza fue juramentado este martes como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Nicolás Dujovne, quien renunció el pasado sábado tras una semana negra para la economía, con el desplome de la moneda y la bolsa. Lacunza se desempeñaba hasta el momento como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y fue además gerente del Banco Central entre 2005 y 2010. Macri, quien aspira a reelegirse en los comicios generales de octubre, le pidió a Lacunza que abra puentes de diálogo para reducir la incertidumbre. Que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Lacunza, por su parte, prometió estabilizar el mercado cambiario. De hecho, uno de sus principales retos será convencer al Fondo Monetario Internacional de desembolsar un crédito de $56.000 millones que ya había sido pactado con el gobierno para cumplir este objetivo. Todo lo que pasa en los mercados, las volatilidades de los mercados terminan repercutiendo en el bienestar del ciudadano de a pie. Así que estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer
por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. El recién designado funcionario deberá hacer frente a un país que se encuentra en recesión, con 32% de pobreza y una inflación anualizada de más de 50%, según datos oficiales, mientras deberá tomar acciones para garantizar la tranquilidad de los mercados. Deberá además retomar la confianza nacional e internacional, en especial después de que el fin de semana las calificadoras de riesgo Fitch y S&P rebajaron la calificación de las emisiones de deuda argentina, lo que indica posibilidades de default o cesación de pagos. Argentina vivió la semana pasada los días más convulsionados en los últimos años. Y seguimos en Argentina. Una cámara de seguridad en Buenos Aires ha captado el momento en el que un policía le da una patada a un hombre. Esto hizo que perdiera la vida luego de ser trasladado al hospital. Las imágenes se han viralizado en redes sociales. Este oficial ha sido detenido mientras avanzan las investigaciones. Fuentes policiales indicaron que los agentes acudieron a este lugar tras recibir reportes sobre un hombre que estaba impidiendo el tránsito y amenazaba a los conductores. Este jueves podría definirse la situación judicial del actor mexicano Pablo Lyle luego de haber sido acusado de homicidio involuntario. En Miami tendrá lugar la audiencia final en la que la defensa del artista presentará pruebas y testimonios que lo ayudarán a recuperar su libertad, entre ellos el de un testigo experto cuya opinión y reconstrucción de los hechos podría ayudar a Lyle para recuperar su libertad. Los abogados solicitaron a la Fiscalía los documentos del recibo de la grúa que se llevó el vehículo de la víctima y el inventario del mismo. Según las leyes de Florida, si el jueves se aplaza la audiencia o no se define la situación del actor, la parte acusatoria solo tendría plazo hasta el 24 de septiembre para acusarlo. Para esta fecha habrá expirado el caso. El 31 de marzo, Lyle golpeó a un hombre de 63 años tras un incidente de tránsito. Al caer, este quedó inconsciente y murió días después. El actor quedó libre tras pagar una fianza de $50.000, pero se le ordenó que permaneciera bajo arraigo domiciliario con un brazalete para monitorearlo. Espaldarazo a Nicolás Maduro. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha recibido este lunes las credenciales del embajador designado por el régimen madurista en Ciudad de México. Este mandatario se reunió con el ex militar Francisco Arias, criticado por el Senado mexicano por no estar aprobado por la Asamblea Nacional. De esta manera, López Obrador vuelve a desconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entendimiento, respeto, y no nos han escuchado. Brasil prohibió el ingreso a su territorio de funcionarios del régimen de Venezuela. Los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores emitieron una orden en la que vetan a los dirigentes maduristas por considerar que sus actos contradicen los principios y objetivos de la Constitución brasileña. El texto subraya que han violado la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. La medida del Ejecutivo de Brasil entra en vigor el día de hoy. Los nombres de las personas que no podrán ingresar a territorio brasileño se van a incluir en una lista detallada que prepara la Cancillería de este país. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la presunta reunión oculta del dirigente chavista Diosdado Cabello con una delegación de los Estados Unidos. En entrevista con nuestra cadena aliada La Voz de América, dijo que la cúpula del régimen de Nicolás Maduro está buscando un salvavidas, esto en medio de una creciente presión internacional. Cabello, sin embargo, había negado haber sostenido estas reuniones, como lo señaló la agencia de noticias AP. Diosdado Cabello calificó los reportes de mentirosos y manipuladores. Por su lado, Juan Guaidó dijo que si Nicolás Maduro quiere que se levanten las sanciones contra el régimen venezolano, primero debe irse de Miraflores, la sede de gobierno, y así poner fin a lo que ha llamado usurpación del poder. Lo que me queda claro es que no hay alineación hoy al interno del régimen de Nicolás Maduro Moro, y pareciera que están buscando es cada uno salvarse, cuando lo que queremos nosotros es salvar a toda Venezuela. O sea, hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno. Eso es lo que significa el levantamiento de las sanciones. No es cierto. Nosotros queremos levantar sanciones a Maduro, a funcionarios civiles o militares que se pongan de la condición. Y si Maduro quiere que se le levanten a él, que se vaya hoy de Miraflores.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha reconocido que hay conversaciones que buscan como salida a la crisis que actualmente vive el país, a una elección legal, legítima y con la confianza de los ciudadanos. Asegura que para acercar al régimen, representantes de su gobierno se reunirán con el gobierno de Estados Unidos con la finalidad de continuar ejerciendo presión y sacar del poder a Nicolás Maduro. En la Asamblea Nacional se encuentra a esta hora nuestro periodista Luis Alejandro Laya y nos tiene el reporte. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la crisis que vive el país se originó a través del intento de robo de elecciones presidenciales realizado por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2018. Por esto aseguró deben darse nuevas conversaciones de diálogo que lleven a una salida electoral que sea legítima y reconocida por los ciudadanos. Pretendieron robarse una elección en el 2018, lo cual no aceptó el mundo y no aceptaron los venezolanos en primera instancia. Entonces están usurpando funciones, necesitamos reinstitucionalizar el país a través de una etapa de transición y tener una elección realmente libre que nos trajo a esta crisis. Asimismo, desde la Asamblea Nacional rechazaron que el gobierno mexicano haya recibido las credenciales de Francisco Arias Cárdenas como embajador venezolano. Aseguran no ha sido designado por la Asamblea Nacional ni aprobado por la Comisión de Política Exterior. Por esto señalan que es una irregularidad. Quieren jugar a la imparcialidad. Ojalá y sea así, que sea una neutralidad total, pero en este momento no lo están demostrando. Están rompiendo ese principio de la imparcialidad que tanto ha caracterizado a la política exterior mexicana, cuando en este momento están reconociendo a alguien que no ha sido autorizada su designación por la Asamblea Nacional y que tampoco representa un gobierno legítimo, porque Arias Cárdenas no está representando un gobierno electo legítimamente por el pueblo, sino una dictadura. Asimismo, el presidente encargado de Venezuela rechazó la gira de Delcy Rodríguez por Rusia. Aseguró que no aprobarán ningún tipo de convenios que pudiesen incluir la presencia de buques de ese país en aguas venezolanas. Señalaron que de ocurrir esto sería una nueva violación a la Constitución venezolana. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por ese reporte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido la decisión del presidente Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en infancia, conocido como DACA. En un informe que ha sido presentado esta semana ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el mandatario actuó legalmente. Abogados del Departamento de Justicia consideran que el programa es ilegal. El Supremo va a comenzar a escuchar los argumentos en noviembre próximo. Su fallo se va a conocer en el 2020, año de elecciones presidenciales. Una decisión a favor de Trump le permitiría deportar a más de 1 millón de adultos jóvenes, conocidos como soñadores, que residen en Estados Unidos bajo la protección de DACA, creado después de una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama en el 2012. Menos de un mes después de abandonar el tratado de desarme con Rusia, Estados Unidos anunció haber realizado con éxito su primera prueba de un misil convencional de medio alcance desde la Guerra Fría. Tras este ensayo, Rusia y China han denunciado una escalada militar y el riesgo de una activación de carrera armamentística. Estados Unidos anunció el lunes haber realizado con éxito su primera prueba de un misil convencional de medio alcance desde la Guerra Fría. La prueba tuvo lugar el domingo a las 14:30 locales en la isla de San Nicolás frente a la costa de California en el oeste del país. El Pentágono precisó que el proyectil, una variante del misil de crucero de ataque Tomahawk, alcanzó con precisión su objetivo tras más de 500 kilómetros de vuelo y que los datos recabados servirán para el desarrollo de nuevas armas de medio alcance. El gobierno de Donald Trump abandonó apenas el 2 de agosto el tratado INF firmado en 1987 por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para prohibir el uso de misiles tanto convencionales como nucleares. Washington justificó su decisión alegando que Moscú llevaba años vulnerando el tratado. La salida estadounidense abre la vía a una nueva carrera armamentística dirigida contra Rusia y sobre todo China. El presidente ruso Vladimir Putin culpó a Estados Unidos del final del tratado durante su visita a Francia y aseguró que el Kremlin no desplegaría armas nucleares de medio y corto alcance mientras los sistemas estadounidenses no fueran desplegados.
Despidieron al policía que le causó la muerte al afroamericano Eric Garner 5 años después. Así lo ha anunciado el Departamento de Policía de Nueva York una vez completadas las investigaciones. La pesquisa concluyó que el funcionario usó de forma temeraria una llave de estrangulamiento y mintió durante la indagatoria. La muerte en el año 2014 de Garner, cuya detención quedó registrada en video, desencadenó masivas manifestaciones para rechazar los asesinatos policiales de personas afroamericanas desarmadas. Su familia expresó su frustración, ya que el agente involucrado nunca fue procesado. En este caso, la consecuencia involuntaria de la muerte del señor Garner debe tener repercusiones. Está claro que Daniel Pantaleo ya no puede servir efectivamente como oficial de la policía de la ciudad de Nueva York. El cumplimiento del veredicto de la Corte en este caso no me complace. Sé que muchos estarán en desacuerdo con esta decisión y ese es su derecho. No hay absolutamente ningún vencedor aquí hoy, ni la familia Garner ni la comunidad en general, y ciertamente tampoco los hombres y mujeres valientes del Departamento de Policía que arriesgan sus vidas todos los días al servicio y a la gente de esta gran ciudad. Un nuevo video que circula en redes sociales muestra a un grupo de estudiantes de secundaria en Estados Unidos realizando el saludo nazi. Son jóvenes que pertenecen al equipo de waterpolo del Instituto Pacífica en la población de Garden Grove, en California. También han entonado una canción nazi mientras levantan los brazos. Estas imágenes han sido publicadas en Instagram por uno de los alumnos que luego las borró. Se trata del segundo incidente de este tipo que ocurre en el condado de Orange. El presidente Donald Trump se mofó de su propia idea de comprar Groenlandia a Dinamarca. El mandatario envió un tuit con una fotografía manipulada en la que aparece una torre Trump en una pequeña aldea de la isla. Prometo no hacerle esto a Groenlandia, así bromeó el mandatario en la red social. Trump reconoció el domingo pasado que está estratégicamente interesado en un acuerdo de este tipo, pero señaló que no es una prioridad de su gobierno. Dinamarca ha dicho por su parte que Groenlandia no está a la venta y que la idea de Trump de comprar este territorio es una discusión absurda. Las llamas amenazan los alrededores de la ciudad boliviana de Santa Cruz. El incendio de grandes proporciones ha consumido más de 450.000 hectáreas de bosque. El gobierno de Evo Morales reconoció que debido a la sequía y los fuertes vientos que afectan la zona, el fuego es difícil de controlar. El mandatario puso a disposición un helicóptero para evacuar a las familias damnificadas. Unas 1.000 personas combaten a esta hora la conflagración. Un tribunal de Guatemala ha absuelto a José Manuel Morales Marroquín y a Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, del caso en su contra por defraudación al Estado en un caso denominado botín, registro de la propiedad. El proceso judicial inició en el 2016 con la detención de la ex magistrada o registrador de la propiedad Anabela de León junto a otras 21 personas. De León ha sido acusada de emitir facturas falsas. El tribunal argumentó que no se les pudo probar la participación ni la intencionalidad de los familiares del mandatario. La Fiscalía pedía 8 y 11 años de prisión para los acusados. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a evaluar la sentencia, vamos a evaluar las acciones que en ley le correspondan a la parte acusadora y nosotros seguimos, como lo dijimos desde el primer día, con la frente en alto, confiando en que la verdad nos hará libres y que la verdad pues tenía que conocerse. En las últimas horas se conoció que el millonario Jeffrey Epstein firmó un testamento 2 días antes de aparecer muerto en su celda. La información la dio a conocer el diario The New York Times o The New York Post. Según los documentos, hay activos por $577 millones. El hermano de Epstein, Mark, es el único heredero. En medio de lágrimas, la congresista estadounidense de origen palestino, Rashida Tlaib, ha explicado por qué renunció a visitar a su abuela en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. La semana pasada, en una conferencia de prensa, ha acusado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de haber limitado sus desplazamientos, obedeciendo, según ella, al presidente de Estados Unidos. Israel le negó a Tlaib
el acceso al territorio en un primer momento, después de que el republicano Donald Trump así lo pidiera a raíz del apoyo de la congresista demócrata a una campaña de boicot al Estado israelí. Todo lo que puedo hacer como la nieta de mi abuela, como la nieta de una mujer que vive en territorios ocupados, es elevar su voz exponiendo la verdad de la única manera que sé, como me enseñaron mis maestros de las escuelas públicas de Detroit, al humanizar el dolor de la opresión. Hoy se llevará a cabo una sesión especial sobre la preservación de la paz y la seguridad en Oriente Medio durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta sesión que mencionas, Carlos, va a contar con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien también ha previsto un encuentro a puerta cerrada con el secretario general de Naciones Unidas. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a nuestro periodista Alejandro Rincón con el tema. Alejandro. Hola, buenas tardes. El pasado 6 de agosto, Polonia, en tanto que presidente por este mes del Consejo de Seguridad de la ONU, circuló una nota de concepto sobre los argumentos que considera deben ser los ejes del debate que tendrá hoy este cuerpo diplomático sobre los retos que existen ahora mismo para mantener la paz y seguridad internacionales en Oriente Medio. De acuerdo con esos argumentos presentados, el objetivo de los países que integran el ente rector de Naciones Unidas es debatir cómo hacer para aliviar las tensiones sin recurrir a la fuerza y sobre todo cómo pueden fortalecerse actualmente los mecanismos de cooperación entre los países involucrados en este tipo de conflictos. También, de acuerdo con esa nota de concepto, serían debatidos algunos asuntos de respeto al derecho internacional humanitario y a las formas para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, esto teniendo en cuenta la crisis que ahora mismo afecta a Siria, años de guerra que todavía no llegan a un fin previsible. También, al margen de este encuentro que contará con la participación del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, se ha previsto una reunión entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el secretario general Antonio Guterres. Sobre el particular, el portavoz del secretario general entregó el siguiente comentario. Vean. Nosotros obviamente estamos siempre muy felices de poder tener un diálogo directo con el secretario de Estado. Él está aquí para atender a la reunión del Consejo de Seguridad también. Hay muchos temas en la agenda conjunta de Estados Unidos y la ONU y vamos a trabajar en la lista lo mayor posible. Según lo previsto, a las 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, despega esta importante sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que muy probablemente tendrá como eje protagonista la tensión entre los Estados Unidos e Irán por cuenta de los últimos sucesos en el Golfo Pérsico. Luego, sobre las 6 aproximadamente, habría un encuentro o declaraciones a la prensa y a última hora del día sería la reunión entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el secretario general Antonio Guterres. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Giuseppe Conte anunció su renuncia al cargo de primer ministro en Italia en medio de la crisis que desató en este país el ministro del Interior Matteo Salvini. En una intervención en el Senado, Conte dijo que la crisis socava la acción del gobierno. El primer ministro italiano acusó a Salvini de ser un irresponsable y de perseguir sus propios intereses y los de su partido solo, rompiendo la coalición gobernante el pasado 8 de agosto. También el vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, quien había presentado una moción de censura en contra del premier. La crisis migratoria en aguas italianas aumenta. 10 migrantes del grupo de 100 que están a bordo del barco de la ONG Open Arms se lanzaron hoy al mar. Esto en un intento desesperado por llegar nadando a la isla de Lampedusa. El gobierno español ha anunciado que va a recoger a los migrantes a bordo del barco humanitario que llevan 19 días cerca de la isla italiana y los va a llevar al puerto en Mallorca. El gobierno de España anunció medidas para tratar de solucionar el drama humanitario que se vive en aguas italianas. El presidente Pedro Sánchez enviará un barco militar para recoger al grupo de alrededor de 100 migrantes que ocupan el barco de la ONG Open Arms y trasladarlos a un puerto español. El buque audaz de la Armada Española, listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al Open Arms y a sus ocupantes, acompañará a la embarcación hasta el puerto de Palma, en Mallorca. Con esta medida, España resolverá esta misma semana la emergencia humanitaria.
Italia no ha permitido el desembarco de los migrantes que llevan 19 días a bordo, aunque se dio un acuerdo entre 6 países europeos para acogerlos. Inicialmente, el gobierno italiano había ofrecido trasladar a los migrantes hasta el puerto español que ofreció el gobierno de Sánchez. Sin embargo, para concretar el ofrecimiento, exigió que a la embarcación se le retirara la bandera española y este permanezca en costas italianas sin poder navegar en el Mediterráneo. Es que es absolutamente inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la Unión Europea en recibir a las personas que van a bordo del Open Arms, el señor Salvini, con una finalidad exclusivamente electoral, esté incumpliendo lo que tiene que ser un mínimo común denominador de la Unión Europea. Y en medio de las tensiones entre Italia y España, el desespero se ha incrementado en los migrantes a bordo del barco. 10 de ellos se lanzaron al mar este martes en un intento por llegar nadando a la costa de Lampedusa a 800 metros de distancia. Muchas de las personas rescatadas sufrieron abusos horribles durante muchos meses en Libia. Fueron rescatados por la Guardia Costera italiana. El barco Open Arms ha estado esperando cerca del puerto de Lampedusa, pidiendo llevar a la mayoría de los migrantes a tierra. La organización benéfica dice que la situación a bordo es de desesperación y que algunos migrantes han mostrado actitudes suicidas. En España continúa activo el incendio que afecta desde el sábado pasado la isla de Gran Canaria. Las autoridades lo califican como el peor desastre natural del país en los últimos años. Solo en 3 días se han quemado más de 12.000 hectáreas y han evacuado a 9.000 personas. Vamos con esta noticia en desarrollo con nuestro periodista Marcelo Moncayo en España. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. El incendio que está afectando a la isla de Gran Canaria está remitiendo, pero todavía no está controlado. Algunas autoridades ya lo han calificado como el peor desastre natural de España de los últimos años. El incendio que continúa afectando a la isla de Gran Canaria ya ha sido catalogado como uno de los peores desastres naturales de España y el peor incendio de los últimos 6 años. Si bien el flagelo está remitiendo, aún no está controlado y ya son más de 12.000 hectáreas quemadas y más de 9.000 personas han tenido que ser evacuadas en los últimos 3 días. Casi 500 de estas personas permanecen en los albergues habilitados. Son personas que han tenido que ser desplazadas de casi la mitad de la isla. 10 municipios han tenido que actuarse en ellos para que personas abandonen sus viviendas por el riesgo de este incendio. Hay zonas en donde los bomberos todavía no pueden entrar para intentar controlar el incendio desde tierra, por eso es imprescindible garantizar la seguridad de los ciudadanos. A algunos de ellos se les ha permitido regresar a sus casas por pocos minutos para recoger algunos de enseres personales y sobre todo para alimentar a sus animales. Ahí varios han podido constatar que sus viviendas están todavía en buen estado. Pues ya hubo que desalojar porque ya el fuego se está metiendo. De todas maneras, tenemos buena noticia porque está mantenido y no ha entrado en el barrio. Eso es la buena noticia. Y la mala noticia, pues, fue el desastre que hay, ¿no? Me tocaron que tenía que desalojar, que tenía que salir inmediatamente porque el fuego venía bajando y sobre todo el humo. Y había muchísimo calor. Según los primeros balances preliminares, ya son más de 2.000 infraestructuras afectadas entre viviendas, cobertizos y otro tipo de construcciones. Algunas autoridades consideran que los incendios forestales pueden descontrolarse debido a las condiciones climáticas y al abandono de los montes, que acumulan maleza y suciedad, materiales que son altamente inflamables. Amigos televidentes, y hasta el pasado 11 de agosto, en lo que va de este año, en este país ya se han quemado alrededor de 60.000 hectáreas, eso sin contar todavía las que se están quemando en la isla de Gran Canaria. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y los duques de Sussex fueron el blanco de las críticas este fin de semana. Activistas los señalaron de ser falsos ecologistas luego de usar un avión privado para viajar a Niza. Allí pasarían unos días de descanso en la residencia del cantante Elton John. Según los ambientalistas, este tipo de vuelos es altamente contaminante y va en contra de lo que los duques han dicho sobre la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Ante las críticas, el cantante ha salido en defensa de los representantes de la corona británica, ha asegurado que fue él quien pagó el jet privado y que su único objetivo era que los duques descansaran. Elton John afirmó además, para respaldar el compromiso del príncipe Harry con el medio ambiente, que se aseguró de que su vuelo fuera neutral en carbono.
Ustedes gracias por su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.